En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Soldados británicos en Kenia, 1955. En 1955, los soldados británicos actuaban en Kenia para sofocar la rebelión Mau Mau, un movimiento compuesto principalmente por miembros de la etnia Kikuyu que exigía independencia del dominio colonial. La imagen muestra militares británicos en uniforme típico de la época controlando a un grupo de locales. El armamento pesado y la vestimenta subrayan la seriedad de las operaciones. Las tropas británicas emplearon tácticas como arrestos masivos y la creación de campos de internamiento para detener la revuelta. Este fue un paso crucial en la lucha de Kenia por la independencia, lograda en 1963. Bombardeo de Helsinki, inicio de la Guerra de Invierno. Esta foto nos transporta a los primeros días de la Guerra de Invierno, cuando el 30 de noviembre de 1939, la aviación soviética comenzó a bombardear la capital de Finlandia, Helsinki. La imagen muestra la destrucción causada por los ataques aéreos, edificios y automóviles en llamas, símbolos del caos y la devastación. La Guerra de Invierno fue un conflicto que duró hasta marzo de 1940 y formó parte del contexto más amplio de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética buscaba expandir sus fronteras, pero enfrentó una feroz resistencia del ejército finlandés. Maletas de Auschwitz, testigo silencioso de la tragedia. Esta foto de 1969 muestra las maletas de personas enviadas a Auschwitz, Polonia. Cada maleta es un testigo silencioso de los trágicos eventos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Auschwitz, también conocido como Oswiecim, fue uno de los mayores campos de concentración nazis. Muchos de los que llegaban allí dejaban sus pertenencias esperando un pronto regreso. Sin embargo, para la mayoría fue la última parada. Las maletas abandonadas se convirtieron en símbolo de vidas perdidas y esperanzas no cumplidas. Hoy, estos objetos se conservan como recordatorio de horrores que nunca deben repetirse. La primera columna de agua en Nizhny Novgorod, un momento histórico. A finales del siglo XIX, 1900, Nizhny Novgorod instaló su primera columna de agua. Este fue un paso significativo en el desarrollo de la infraestructura urbana, ya que el acceso al agua limpia era crucial para la salud de los habitantes. Las columnas de agua se convirtieron en símbolo de progreso, pues antes la mayoría de las personas utilizaban pozos. Las calles de la ciudad estaban empedradas, lo que refleja el esfuerzo por mejorar las condiciones de vida. Estas columnas a menudo se convertían en puntos de encuentro, donde se discutían noticias y eventos. Las tropas polacas en Karvina, un momento histórico. De 1938. En otoño de 1938, las tropas polacas entraron en la ciudad checa de Karvina, un evento que formó parte de la partición de Checoslovaquia. Este periodo estuvo marcado por cambios políticos en Europa, donde los países vecinos buscaban expandir sus territorios en medio de crecientes tensiones internacionales. La foto muestra soldados polacos a caballo entrando en la ciudad bajo un arco con la inscripción Polska Karvina, simbolizando una nueva etapa en la vida de la ciudad, ahora parte de Polonia. Los desfiles militares eran una forma común de demostrar poder y control. Este evento dejó una huella significativa en la historia de la región. Veterano de guerra en Tokio, la música como forma de vida. En 1951, en las calles de Tokio, se podían encontrar veteranos de la Segunda Guerra Mundial buscando nuevas formas de ganarse la vida. Este veterano, tocando la guitarra, intentaba mantenerse en los difíciles tiempos de posguerra. Tras la guerra, Japón enfrentaba dificultades económicas y muchos exmilitares regresaban a la vida civil sin empleo estable. La música se convertía no solo en un medio de supervivencia, sino también en una forma de expresión personal. La guitarra que sostiene el veterano simboliza esperanza y resiliencia en la reconstrucción del país tras la guerra. Equipo de bomberos con bomba de vapor a principios de 1910. A principios de la década de 1910 en Estados Unidos, los equipos de bomberos utilizaban bombas de vapor tiradas por caballos para responder rápidamente a emergencias. Esta imagen muestra la salida de un equipo de bomberos para apagar un incendio. Las bombas de vapor representaron un avance revolucionario en la lucha contra el fuego, permitiendo suministrar agua a presión más rápidamente. Aunque los automóviles ya comenzaban a aparecer, los equipos tirados por caballos seguían siendo populares por su fiabilidad. Humo negro sobre Kuwait, legado de la guerra de 1991. En 1991, el mundo fue testigo de una de las mayores catástrofes ecológicas modernas. Las tropas iraquíes, al retirarse de Kuwait, por orden de Saddam Hussein, incendiaron alrededor de 700 pozos petroleros. Esta acción generó un denso humo negro que cubrió el Golfo Pérsico durante casi un año.
Este smog tóxico no solo contaminó el aire, sino que también provocó lluvias de petróleo que llegaron a los resorts de Turquía y Emiratos Árabes. Aproximadamente 1.000 millones de barriles de petróleo se quemaron, causando una gran pérdida económica y ecológica. El mercado de pescado en St. Giles, la vida en Londres en 1887. Imagina Londres en 1887, cuando las calles de St. Giles se llenaban de sonidos y olores del mercado de pescado. Delante de ti, vendedores ofrecen pescado barato directamente desde sus carretas en el empedrado. Esta área era conocida por sus mercados callejeros activos donde se podía encontrar todo lo necesario para la vida diaria. En ese tiempo, los mercados de pescado eran una parte vital de la economía urbana, proporcionando acceso a productos frescos para la clase trabajadora. Mesas de madera simples y carretas eran típicas donde los compradores podían negociar por un mejor precio. Niña irlandesa frente a soldados británicos, Derry, 1972. Esta fotografía de 1972 nos lleva a Derry, donde una niña irlandesa se enfrenta a soldados británicos. Este fue un periodo conocido como el conflicto sangriento en Irlanda del Norte, cuando las tensiones políticas y religiosas alcanzaron su punto máximo. La niña sostiene una bandera con una cruz, simbolizando la lucha por los derechos de los católicos. Detrás de ella se ven soldados británicos y vehículos blindados, subrayando la tensión de la situación. En esos años, Derry se convirtió en el epicentro de protestas que a menudo derivaban en enfrentamientos violentos. Vacunación contra la viruela, 2 vidas en una foto. Esta fotografía de principios del siglo XX muestra un contraste sorprendente entre 2 niños de 13 años durante un brote de viruela, capturado por el doctor Alan Werner. Ambos niños estuvieron expuestos al virus el mismo día, pero solo uno fue vacunado en su infancia. La vacunación contra la viruela, desarrollada en el siglo XVIII, fue un paso revolucionario en la lucha contra una enfermedad que cobró millones de vidas. A principios del siglo XX, la vacunación ya era una práctica común, lo que permitió reducir significativamente la mortalidad. Caminos difíciles de la guerra, soldados alemanes en 1941. Los soldados alemanes en las carreteras rusas de 1941 enfrentan uno de los mayores obstáculos: el mal estado de las vías. Durante la Operación Barbarroja, el rápido avance del ejército alemán a menudo se veía frenado por caminos en mal estado que se convertían en lodo tras las lluvias. La foto muestra a soldados intentando sacar un vehículo del barro. El uso de estos transportes era crucial para la movilidad, pero en las carreteras soviéticas se convertía en una verdadera prueba. Este momento resalta la complejidad de la guerra en el frente oriental, donde la naturaleza se volvía un enemigo adicional. Nuremberg en ruinas, junio de 1945. Esta foto de Nuremberg en junio de 1945 capta la magnitud de las destrucciones. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchas ciudades europeas como Nuremberg quedaron en ruinas debido a intensos bombardeos. Nuremberg, conocido por sus edificios medievales, fue especialmente afectado por ser un centro clave de propaganda nazi. La reconstrucción de estas ciudades requirió grandes esfuerzos y recursos. Este periodo marcó el inicio de una nueva era en la historia de Alemania, cuando comenzó a reconstruir su futuro desde las cenizas de la guerra. El inicio del Imperio Samsung, oficina en Corea, 1938. Esta foto de 1938 muestra el humilde comienzo de una de las más grandes empresas del mundo. Samsung Sangho, dedicada al comercio de frutas y pescado, estaba ubicada en Corea. En ese momento, Corea estaba bajo el dominio colonial japonés, lo que afectaba las oportunidades económicas y el desarrollo empresarial. La empresa tuvo que adaptarse a un mercado en rápida evolución. El uso de carretillas simples para transportar mercancías era una práctica común de la época. Desde esta pequeña oficina comenzó una historia que se convertiría en un imperio tecnológico global. La misteriosa desaparición de Michael Rockefeller. Michael Rockefeller, hijo del famoso político y banquero Nelson Rockefeller, se convirtió en parte de una de las historias más enigmáticas del siglo XX. En 1961 viajó a Nueva Guinea para estudiar la cultura de la tribu Dani. En una foto se le ve interactuando con los lugareños, sosteniendo una cámara, símbolo de la tecnología de la época. Su desaparición fue un escándalo. Se cree que fue asesinado y devorado por caníbales, aunque esta teoría sigue sin confirmarse. Esta historia destaca los peligros que enfrentaban los exploradores al descubrir mundos desconocidos a mediados del siglo XX. Dramático rescate de un conductor en Reading, 1954. En 1954, en Reading, California, ocurrió un evento digno de una película. Un conductor de camión se encontró en peligro cuando su vehículo se salió de un puente.
La foto muestra a los rescatistas intentando sacar al conductor de la cabina suspendida sobre el vacío. En los años 50, el desarrollo de la infraestructura de transporte en Estados Unidos estaba en auge, y estos incidentes subrayaban la importancia de la seguridad vial. Este evento ejemplificó los riesgos que enfrentaban los camioneros en esa época. El rescate fue exitoso, simbolizando el valor y profesionalismo de los rescatistas. Vnukovo, una nueva era de la aviación en la URSS de 1946. Vnukovo, 1946, el lugar donde comienza una nueva era de la aviación en la posguerra de la URSS. La imagen muestra el aeropuerto recién construido que se convirtió en uno de los nodos de transporte clave del país. Tras la Segunda Guerra Mundial, la infraestructura aérea se desarrolló activamente y Vnukovo jugó un papel crucial en este proceso. En la pista de aterrizaje se pueden ver aviones que simbolizan la recuperación y el desarrollo de la aviación civil. En este periodo, la aviación se consideraba un elemento vital de modernización y progreso industrial. Momento tenso en la lucha por los derechos. Desegregación en la playa. Esta foto de 1964, en St. Augustine, Florida, muestra la tensión en la lucha por los derechos civiles. La policía protege un grupo de afroamericanos y sus simpatizantes que nadan de una multitud enfurecida. Fue parte de un movimiento más amplio por la desegregación, donde activistas usaron protestas pacíficas para desafiar la discriminación racial. St. Augustine se convirtió en un lugar clave en esta lucha. Acciones similares destacaron la injusticia, contribuyendo a la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Esta imagen refleja un momento crucial en la historia de Estados Unidos. Publicidad en la cabeza. Enfoque creativo de 1939. En 1939, en Budapest, un hombre desempleado encontró una forma inusual de ganar dinero al vender espacio en su cabeza calva para anunciar una revista deportiva. Era una época en la que Europa ya sentía la inminencia de la Segunda Guerra Mundial y las dificultades económicas llevaban a las personas a buscar soluciones no convencionales. La publicidad en el cuerpo no era nueva, pero usar la cabeza como soporte publicitario desafiaba los métodos tradicionales. Este enfoque resalta la creatividad e ingenio en tiempos de inestabilidad económica, demostrando cómo las innovaciones publicitarias pueden surgir incluso en los momentos más difíciles. Francotiradores en la batalla de Stalingrado. Esta foto nos transporta a diciembre de 1942, cuando francotiradores soviéticos se desplazan a sus posiciones durante la batalla de Stalingrado. Vestidos con trajes de camuflaje blanco, se mezclan con la nieve en la ciudad destruida. La batalla de Stalingrado fue una de las etapas más cruciales de la Segunda Guerra Mundial, símbolo de resistencia y valentía. Los francotiradores jugaron un papel clave, utilizando las ruinas para cubrirse y realizar ataques sorpresivos. Su habilidad y resistencia se volvieron legendarias, y la batalla misma fue un punto de inflexión en la guerra. Bicicleta inusual para combatir el crimen, 1948. Imagina una bicicleta que parece más un arsenal en miniatura. En 1948, este inusual vehículo fue creado para combatir el crimen. Estaba equipado con 3 escopetas y rifles, 2 revólveres, 6 bayonetas y una pistola de señales. Era una época en la que los enfoques innovadores para garantizar la seguridad ganaban popularidad. El periodo posguerra requería nuevas soluciones para mantener el orden y esta bicicleta fue uno de esos experimentos. A pesar de su aspecto imponente, es difícil imaginar cuán efectiva fue en la práctica. Sin duda dejó su huella en la historia como un ejemplo de enfoque creativo hacia la seguridad. El Gran Simulacro Zapad-81. La impresionante fuerza del ejército soviético se despliega en las fotos del Simulacro Zapad-81. Fue el mayor ejercicio militar desde la Segunda Guerra Mundial, involucrando a más de 100.000 soldados. Miles de tanques, transportes blindados y vehículos de combate de infantería se desplegaron en el campo, mostrando su disposición para la acción. Ejercicios militares de tal magnitud formaban parte de una demostración estratégica de poder de la Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia, subrayando la importancia del poder militar en tiempos de la Guerra Fría, cuando cada movimiento podía tener consecuencias globales. Mujeres del IRA en las calles de Irlanda del Norte. Esta foto nos transporta a los complejos años 70 en Irlanda del Norte. En la imagen, mujeres del ejército republicano irlandés registran a un transeúnte. Este periodo se caracterizó por intensos conflictos entre diferentes grupos de la población, y el papel de las mujeres en las formaciones armadas se convirtió en una parte crucial de la lucha. En ese momento, el IRA luchaba activamente por la separación de Irlanda del Norte del Reino Unido. El grafiti en la pared que llama a la salida de los británicos subraya la tensión de la situación. Estos eventos se convirtieron en parte de la historia conocida como The Troubles.
Monjes del Templo Asakusa al borde de la guerra. No es un día común en el Templo Asakusa, Japón, en 1936. Los monjes se preparan para la inminente guerra chino-japonesa. En la foto se les ve vistiendo sus ropas tradicionales pero con cascos militares, simbolizando la fusión de lo espiritual y lo militar. Durante este periodo, Japón expandía sus ambiciones militares en Asia, lo que provocaba numerosos conflictos, especialmente con China. El Templo Asakusa, conocido por su historia y significado cultural, se convierte en un lugar donde la espiritualidad se encuentra con las realidades de la guerra. Esta imagen es testimonio de cómo las tradiciones se adaptan a los desafíos del tiempo. Calvin Klein y su hija, drama en Nueva York en 1978. En 1978, Nueva York fue testigo de un evento dramático. Calvin Klein y su hija regresaron tras su liberación de secuestradores. Era una época en la que la ciudad enfrentaba altos niveles de criminalidad y problemas económicos, creando una atmósfera de inseguridad. Calvin, un diseñador reconocido, simbolizaba la industria de la moda, que también experimentaba cambios en los años 70, un periodo de experimentación e innovación. En la foto se ven estantes con alcohol, recordando la popularidad de los supermercados de la época. Esta historia se convirtió en parte de la leyenda urbana, dejando una huella en la cultura de Nueva York. Cámara a prueba de gas para animales, invento de 1940. En medio de la Guerra Mundial, la inventiva fue clave para la supervivencia tanto de humanos como de animales. La imagen muestra a un perro en una cámara a prueba de gas, creado por un técnico de la Clínica Gratuita para Animales Enfermos. En esa época, la amenaza de ataques químicos era real, y estos dispositivos ayudaban a proteger a las mascotas. Esto refleja el cuidado hacia los animales en tiempos difíciles. Cámaras como estas fueron esenciales para la seguridad de los animales durante la guerra, demostrando humanidad e ingenio incluso en los momentos más oscuros. Los primeros minutos tras la catástrofe en Hiroshima. Esta imagen muestra a los habitantes de Hiroshima reuniéndose en las calles apenas 10 minutos después de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima en 1945. En ese momento, la ciudad estaba sumida en el caos mientras las personas intentaban comprender lo que había sucedido. El bombardeo atómico de Hiroshima fue uno de los eventos trágicos más destacados de la Segunda Guerra Mundial, causando la muerte de decenas de miles de personas. La tecnología nuclear entonces era nueva y poco conocida, lo que hizo que las consecuencias fueran aún más terroríficas. ¿Cómo Al Capone ayudó durante la Gran Depresión? Imagínense que el legendario gángster Al Capone no solo gobernaba el mundo clandestino, sino que también organizó comidas gratuitas para los necesitados en 1931. Durante la Gran Depresión, cuando el desempleo alcanzó niveles sin precedentes, estas iniciativas se convirtieron en un salvavidas para muchos. En la foto, se ve una larga fila de personas esperando en el lugar donde se distribuía comida gratis. Esta caridad no solo fue un acto de misericordia, sino también parte de la imagen pública de Capone, quien buscaba mostrarse como un hombre del pueblo. Estas cocinas se convirtieron en un símbolo de aquellos tiempos. Ayuda de Estados Unidos a la URSS durante la Segunda Guerra Mundial. El 30 de octubre de 1941, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, aprobó la asignación de $1.000 millones para ayudar a la Unión Soviética. Esta decisión fue parte del programa de préstamo y arriendo que proporcionó a los aliados equipo militar, armamento y otros recursos. En la foto, mujeres trabajan en un tanque decorándolo con inscripciones que simbolizan la amistad entre los aliados. En ese tiempo, las mujeres trabajaban activamente en las fábricas, reemplazando a los hombres que habían ido al frente. Este gesto de apoyo fue crucial en la lucha contra la Alemania nazi. La última oración antes de la ejecución, 1913. Esta imagen nos transporta al año 1913, cuando un hombre turco realiza el lavado de pies antes de su última oración, mientras soldados búlgaros preparan la horca para él. Es el periodo de las guerras de los Balcanes, cuando la tensión entre diferentes grupos étnicos alcanzó su punto máximo. El lavado es un ritual importante en el Islam, que subraya la preparación espiritual para la oración. Los soldados, vestidos con el uniforme de la época, muestran la dura realidad de las acciones militares y conflictos del inicio del siglo XX. Este momento simboliza las complejas relaciones y la brutalidad de esos eventos históricos. Boda bajo el sonido de la guerra, historia de una novia londinense. El 4 de noviembre de 1940 en Londres, entre las ruinas tras un bombardeo, una novia sale de su casa para casarse. Esta foto ilustra vívidamente la vida durante la Segunda Guerra Mundial, cuando incluso los momentos más importantes ocurrían en medio de la destrucción. Londres vivía el Blitz, intensos bombardeos desde septiembre de 1940 hasta mayo de 1941.
A pesar del peligro, la gente seguía viviendo y celebrando, mostrando resiliencia y esperanza. El vestido de novia y las flores contrastan con el entorno, recordando la fuerza del espíritu humano en los tiempos más oscuros. Hogares inusuales de refugiados en Calcuta durante la Guerra Indo-Pakistaní de 1971. No lo creerás, pero estas tuberías de concreto se convirtieron en el hogar de muchos refugiados en Calcuta durante la Guerra Indo-Pakistaní. Este periodo estuvo marcado por una migración masiva cuando millones buscaban refugio del conflicto. Los refugiados en India a menudo utilizaban cualquier material disponible para crear viviendas temporales. Las tuberías de concreto, generalmente usadas para alcantarillado, se transformaron en refugios improvisados. Esta imagen ilustra la ingeniosidad en tiempos difíciles, cuando incluso los materiales más simples pueden ser salvadores. Fue una época de resiliencia y adaptabilidad humana. La reverencia de los guardias japoneses ante prisioneros liberados, 1945. Este momento histórico, capturado en Yokohama en 1945, impresiona por su simbolismo. Los guardias japoneses inclinándose ante los prisioneros liberados muestran un acto de sumisión y reconocimiento de la derrota tras la rendición de Japón. Fue un tiempo en el que el mundo comenzaba a recuperarse de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Los prisioneros liberados, regresando a casa, se convirtieron en símbolo de nueva esperanza y renovación. Japón, en proceso de transformación, inició su camino hacia la reconstrucción y la restauración de relaciones internacionales. La última misión del submarino Escorpión. El 10 de abril de 1968, el submarino nuclear de la Marina de Estados Unidos, Escorpión, estaba en el puerto de Nápoles, preparándose para su última misión. Este submarino fue parte de la Guerra Fría, cuando la competencia tecnológica entre Estados Unidos y la URSS alcanzó su punto máximo. Los submarinos nucleares, como el Escorpión, eran elementos clave de la disuasión nuclear. 44 días después de esta foto, el Escorpión desaparecería en el Atlántico con toda su tripulación, dejando solo enigmas. Esta tragedia se convirtió en uno de los más grandes misterios de la historia naval de Estados Unidos. Incidente en la ceremonia de izado de bandera, 1957. Este incidente ocurrió en la ceremonia de izado de bandera en Londres el 13 de junio de 1957. Un soldado de la Guardia Real perdió el conocimiento de repente, sorprendiendo a todos los presentes. La ceremonia de izado de bandera es una de las tradiciones más importantes de la monarquía británica, celebrada anualmente en verano. Los soldados, con sus uniformes rojos brillantes y sombreros de piel de oso, soportan el sol abrasador, lo que a menudo provoca golpes de calor. Este caso resalta la dureza de las condiciones de estas ceremonias y la importancia de la resistencia para los participantes. Metallica en San Quentin, concierto tras las rejas. En 2003, la legendaria banda de metal Metallica ofreció un inolvidable concierto en una de las prisiones más famosas de Estados Unidos, San Quentin. Este evento formó parte de la filmación del video musical de Saint Anger, lo que le otorgó aún más relevancia. Además del regalo musical, Metallica hizo una generosa donación de $10,000 para la construcción de un campo de béisbol. En los años 2000, tales acciones eran raras, especialmente en lugares de reclusión, lo que subraya la unicidad de este evento. Metallica siempre ha destacado por su activismo social y este concierto reafirmó su compromiso con sus fans en los lugares más inesperados. La policía en la final de la Copa de Inglaterra de 1927. Fue el día en que Cardiff City se enfrentó al Arsenal en la final de la Copa de Inglaterra, el 23 de abril de 1927. Miles de aficionados se reunieron en el estadio de Wembley y las policías tuvieron que abrirse paso literalmente sobre las cabezas de la multitud para llegar a sus puestos. Esta escena refleja no solo la popularidad del fútbol en el periodo de entreguerras, sino también la falta de sistemas modernos de seguridad y control de multitudes. En ese entonces, los estadios no estaban equipados como hoy, y la seguridad dependía a menudo de la presencia física de los agentes. Cuatriciclo blindado, innovación de finales del siglo XIX. Este cuatriciclo blindado con ametralladora parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero es una realidad de Inglaterra en 1898. A finales del siglo XIX, los ingenieros experimentaban activamente con tecnologías militares, buscando combinar movilidad y potencia de fuego. Las bicicletas y cuatriciclos eran inventos relativamente nuevos y se adaptaban para fines militares. Este ejemplo muestra el intento de unir la simplicidad de una bicicleta con la potencia de una ametralladora, lo que podría haber sido una solución revolucionaria para el reconocimiento o ataques rápidos. Jóvenes prisioneros en los campos de América, realidades de 1903.
Esta foto de 1903 muestra a adolescentes prisioneros trabajando en campos de EUEUA. A principios del siglo XX, el uso de trabajo de convictos, incluidos menores, era una práctica común. Los prisioneros, vestidos con ropa a rayas, realizaban trabajos físicos pesados como parte de su castigo. En ese entonces, se creía que dicho trabajo podía contribuir a su rehabilitación, aunque las condiciones a menudo eran duras y peligrosas. Estas escenas reflejan las realidades sociales y legales de la época, cuando el trabajo infantil aún no estaba estrictamente regulado. Oficial alemán y teléfono de campaña Revolución de Comunicación en 1915. Imagínese a un oficial del Kaiser en 1915 comunicándose por teléfono en el campo de batalla. No es ficción, sino la realidad de la Primera Guerra Mundial. Alemania fue la primera en usar el teléfono de campaña para coordinar acciones militares. Esta tecnología permitía mantener comunicación a una distancia de hasta 20 kilómetros usando una línea de 2 hilos. Una línea de un solo hilo, donde la Tierra actuaba como el segundo conductor, tenía un alcance mucho menor. Esta innovación fue clave para las operaciones tácticas, permitiendo transmitir órdenes y reportes rápidamente, lo que aumentaba significativamente la eficacia militar. Unidad femenina de ametralladoras en Nueva York, 1918. En 1918, Nueva York fue testigo de una escena inusual: mujeres manejando motocicletas pesadas equipadas con ametralladoras durante su entrenamiento. Era una época en la que el papel de las mujeres en la sociedad comenzaba a cambiar, especialmente durante la Primera Guerra Mundial. Las unidades femeninas de la Reserva Policial formaron parte de este cambio, demostrando que las mujeres podían realizar tareas antes consideradas exclusivamente masculinas. La motocicleta con sidecar y ametralladora simbolizaba nuevas tecnologías y cambios en la táctica militar. Limpieza en la Bolsa de Nueva York en 1938. Esta foto muestra cómo termina un día típico en la Bolsa de Nueva York en 1938. Tras el cierre de las operaciones, la sala se llena de montones de papel, testigos de las activas transacciones financieras. En esa época, los corredores de bolsa usaban tipas de papel para seguir los precios de las acciones, lo que generaba una gran cantidad de desechos. Los limpiadores, como se ve en la foto, desempeñaban un papel crucial en mantener el orden en la bolsa. Este proceso simboliza el fin de la jornada laboral, cuando la actividad financiera da paso al silencio y la preparación para el siguiente día de operaciones. El seto de tejo más alto del mundo, legado de 1720. Jardineros recortan el seto de tejo más alto del mundo, plantado en 1720 por el primer conde de Bathurst. Este gigante verde, ubicado en Inglaterra, es un verdadero monumento histórico. Una foto de 1962 muestra a trabajadores usando largas escaleras para alcanzar la cima del seto. En ese entonces, tales herramientas eran comunes, ya que los medios mecanizados aún no estaban ampliamente disponibles. Los setos de tejo eran valorados por su durabilidad y capacidad para crear cercas robustas, otorgando a esta escena un significado histórico especial. Es un recordatorio vivo de la habilidad de los jardineros del pasado. Monjes tibetanos entregan armas tras la revuelta de 1959. Esta foto captura un momento dramático en la historia del Tíbet: la entrega de armas por parte de los monjes a los soldados chinos tras la fallida revuelta de 1959. La insurrección tibetana fue un intento de resistir la ocupación china iniciada en los años 50. Los monjes, tradicionalmente asociados con la paz y la espiritualidad, se vieron obligados a tomar las armas para defender su cultura e independencia. En la imagen, se observa a los monjes en sus vestimentas tradicionales, entregando rifles a soldados en uniformes militares simples. Este momento simboliza la pérdida y el cambio que vivió el Tíbet a mediados del siglo XX.